¿Debe volver Lionel Messi al Fútbol Club Barcelona? Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo de aquí del canal de YouTube del Estadio Johan. En esta ocasión me junto con mi querido Loberto para intentar discernir si debe o no volver Leo Messi. Ya adelanto que habrá versión del sí. En esta versión de, digamos, del no, vamos a hablar un poquito con Loberto qué le pasa por la cabeza a él y a mucha gente que yo creo que estará de acuerdo con su punto de vista. Iremos tocando un poquito todos estos temas que luego tocaremos con una persona que muy posiblemente sea culé de Chamberí, el que defienda el retorno del argentino. Primera pregunta que te cae, Loberto, la que dicta la miniatura. ¿Debe volver Messi al Barça? Para mí, no, como jugador. Es decir, no le veo encaje y yo estoy más por el no. Es decir, hay muchos temas, hay muchas aristas que me suscitan muchas dudas, que luego quizás el día de mañana se puedan resolver todas fácilmente y vea que no tenía por qué tener esas dudas, pero yo de buenas a primeras diría que no. No le veo sentido, más allá del evidentemente sentimental, que bueno, contra el sentimental no se puede luchar, eso está claro. Es decir, básicamente, por las palabras que me comentas, si Messi no tuviera cero vinculación con el Barça, la balanza se decantaría, ¿tú crees, un porcentaje muy elevado al no? Es decir, por Mm. etapa de su carrera, ahora iremos desgranando un poquito el conflicto que pueda surgir con el tema deportivo, con el tema económico, ¿no? Tú verías un no rotundo, sin cero vínculo. Sí, yo creo que si no, bueno, es que creo que el tema ni se plantearía. No creo ni que se plantease si no fuese porque bueno, la forma de salir de Messi fue la que fue y eso ha dejado una herida profunda, sobre todo en ciertos sectores del barcelonismo, y que no creen que se pueda restañar a menos que Messi vuelva como jugador aquí no sé si a dar todos los años que le quedan o unos años antes de que él decida quizás irse a otros pastos a probar nuevas experiencias, pero yo creo que todo viene por eso. Evidentemente, estamos hablando de Messi, no estamos hablando de otro cualquiera. Incluso cualquier otro jugador, incluso aunque fuera importante en la historia del Barça, yo dudaría que en estas condiciones la gente estuviese tan por su vuelta como lo está con la de Messi. Ujú. Al final, las últimas informaciones es que se están alejando las posturas un poco con el PSG. Encima, creo que hay un cierto distanciamiento cultural allí, digamos, de aficionados, parte de prensa. Es decir, que creo que no está recibiendo el trato que, por ejemplo, sí que ha tenido aquí en el Barça. Y creo que esto es una realidad. Él creo que lo siente. No creo que fuera a París plenamente convencido. Todos sabemos que se dio como se dio, no sabemos aún la historia real, sabemos alguna versión, pero creo que no tenemos toda la información para decidir qué sucedió realmente en esa salida. Pero básicamente la gente que aboga al sí, iremos desgranando, pero creo que el porcentaje más elevado lo tienen en el regreso romántico, ¿no? Ujú. En lo irracional. Eso creo que lo tenemos bastante claro. Luego sí que hay alguna cosa económica que en la balanza quizá el Messi de vuelta pueda decantarla, en lo deportivo también, que ahora lo iremos hablando, pero sobre todo es en el tema romántico y hay básicamente dos opciones, Roberto. La opción que quizá estarías tú más encaminado. Luego pondremos un audio al final de este vídeo de otra persona cercana al estadio que también piensa un poco parecido a ti, que es la de pasar página. Y luego tenemos la otra opción, que es la de cerrar el círculo. Yo ya te adelanto que el 80% de mi vida me decanto más por el cerrar el círculo, por el tema romántico, por su vuelta, eh, aun sabiendo que posiblemente me convenzas racionalmente en todo lo que me expliques, ¿vale? En un 20% de mis días tengo una ligera duda, digamos, no tengo un no rotundo, pero tengo una duda. Es decir, tú en este sentido, ya que el duelo se ha hecho, digamos, un duelo traumático, no ha sido como todos queríamos que se hiciera,
optas por pasar página y quizás pues darle el cierre a este duelo no patológico, darle un cierre como se merecía, ¿no? De otra forma, en forma de homenaje, en una forma, digamos, no vinculada a que vuelva a ser jugador del Barça, ¿no? Claro, es que esto de la vuelta, el cerrar el círculo, a mí me parece un arma de doble filo. Es decir, yo entiendo la narrativa de Last Dance, ¿no? De una última vez de todos juntos, un poco como con la selección argentina, ¿no? De una última vez todos juntos y podemos llegar otra vez a lo más alto y retirarnos ahí. Pero, no sé, creo que es muy complicado. Es decir, eh, evidentemente, Messi te acerca a los trofeos que quieras conseguir. Y básicamente, en los últimos años, tenerle a él era básicamente una garantía de que la liga prácticamente la tenías en el bolsillo. Claro, Europa es otro cantar. Y yo, sinceramente, no creo que Messi quiera venir aquí simplemente a ganar un par de títulos de liga más y una Copa del Rey, ¿no? Yo creo que él querría despedirse por todo lo alto, pues volviendo a levantar una Champions. Y, y yo tengo muchas dudas de que eso se pueda conseguir con el equipo actual y con el Messi actual. Es decir, eh, digamos que Messi te eleva 2 peldaños o 3 peldaños en tus aspiraciones, pero mi sensación es que el Barça ahora mismo está a 5 peldaños de lo máximo. Entonces, aunque tengas a Messi, te seguirías quedando a 2 o a 3. Que evidentemente esto es fútbol, ¿eh? Y todos sabemos que un milagro de estos puede ocurrir y que el Barça sea capaz con Messi el año que viene o dentro de dos de alzar otra Champions. Pero, pero quiero decir, me parece un argumento, es muy wishful thinking, ¿no? Es decir, esto como argumento de una película te queda redondo. En la vida real me cuesta verlo. Y, y sobre todo porque algunos de los mayores desastres del Barça actuales han sido con Messi sobre el campo. Es decir, lo del Bayern, por ejemplo. Y con esto que no se me entienda que culpo a Messi del desastre, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, el desastre no viene por Messi. Pero sí quiero decir que tener a Messi no te previene de tener un desastre deportivo. Es decir, si te encuentras un equipo muy superior, da igual que tengas a Messi, que como el resto de la maquinaria no funcione, eh, no te va a servir de nada. Entonces, entiendo la narrativa de ese último baile de vamos a intentar reverdecer laureles, pero creo que es dificilísimo. Y creo que realmente simplemente es un argumento romántico. Es decir, no, Ujú. no veo ninguna razón de peso para decir, bueno, pues es que hay que cerrar el círculo con Messi sobre el césped. Yo no creo que ahora mismo sea lo que el equipo necesite. Ujú. Has pisado un poco, digamos, en la parcela deportiva de su retorno. Aquí, por ejemplo, venía hoy de trabajar escuchando el que te jugas, un fragmento de ayer, creo que era, y salía Álvaro Benito analizando este Barça después de la victoria contra el Real Madrid. Y hablaba de dos cosas que en una, digamos, que sí que veo potenciando a Messi el Barça y en otra me genera muchas dudas. Álvaro Benito, perdón, decía, corre bien y corre mucho. Se refería al Barça como equipo de que estaba construyendo Xavi. Ahí evidentemente me genera dudas porque si la idea es ponerlo como un cuarto centrocampista en este cuadrado que genera Xavi, me genera muchas dudas, como nos podemos plantear todos, incluso desde el extremo. Bueno, en eso creo que hay dudas, en esa cultura de esfuerzo, en esa presión alta del equipo, en esa palabra de equipo como tal, que todos van, digamos, a una, incluso a un Lewandowski que a pesar del estatus que tiene, creo que sí que se adapta a lo que busca Xavi en su idea de fútbol. Eh, y luego habla también de que el Barça debía mejorar su juego interior. Hablaba de la ausencia de Pedri y quizá creo que sí que es un jugador que sin hacer un grandioso esfuerzo económico, que luego entraremos en esto, me refiero al menos en el fichaje, que mucha gente a lo mejor está pensando en jugadores tipo Bernardo Silva, que aquí ya estamos hablando de un gran salario y un gran pago de traspaso, pues evidentemente te lo mejoraría muy mucho.
Luego hay jugadores que yo creo que se verían muy beneficiados, como Valde o Jordi Alba, como Rafinha, como Dembélé en su caso, como el propio Lewandowski. Es evidente que a nivel ofensivo muchos mejorarían, pero no sé si a nivel coral colectivo el equipo es lo que tú dices, ¿se iría dando pasos hacia adelante o se vería un poco atascado? Y luego, sacando el nombre de Jordi Alba, la duda que también tendríamos muchos es la presencia de Messi posiblemente te haga la continuidad de Sergio Busquets, aunque sea con un salario reducido, pero es esa idea que posiblemente siga igualmente, venga o no, que siempre estamos con Ujú. la con, con el mantra repetitivo de que del Messi que elige un poco los compañeros, y realmente yo creo que si analizamos su paso por el Barça, cada temporada que pasa le quitan un amigo sucesivamente cada temporada. Y en el PSG, si no me equivoco, creo que también al primer curso le quitaron a Paredes y a Di María. Es decir, que ese concepto de que elige compañeros, yo lo dudo un poco. Pero sí que, pues a lo mejor la continuidad de Jordi Alba o no, pues si no está Messi, sí que la puedes forzar a una salida con este rol tan residual. Muchas dudas, Loberto. Es decir, es evidente que Messi no es un fichaje que se vaya a adaptar a lo que hay. Messi es un jugador que en cierto modo te tienes que adaptar a él, el estatus él lo trae de casa, el brazalete de Eso capitán es. también, y no sé si va a coaccionar al crecimiento de ciertos jugadores, a coaccionar al propio Xavi en su propuesta y que no se pueda adaptar un poco a ella, o al revés, que me digas, hostia, yo creo que sí que tiene un encaje deportivo bastante importante y que todos los beneficios que te pueda dar suplantan pues las deficiencias que te pueda ocasionar su llegada. Claro, pero realmente, a ver, lo que hay que tener claro es que evidentemente Messi llega para ser titular. Es decir, no se contempla otra cosa. No es el caso que podía ser de Dani Alves, que era en plan de, bueno, mira, me hacen el favor de dejarme un hueco aquí y si yo soy mejor, pues ya me ganaré el sitio, ¿no? Que al final no acabó sucediendo. Messi no, Messi viene para ser titular y eso significa que una de las piezas actuales la tienes que quitar. Ujú. Si quieres jugar Una con... duda, Dime. una duda que te lanzo. El rol de titular lo tenemos claro, creo que es indiscutible, creo que todo el mundo que Ujú. nos esté viendo entiende tu punto de vista, que no llega a ser Dani Alves, no llega como con 40 años dándole las gracias al escudo, no es ese Sí, caso. Messi tiene que ser titular, eso Sí, está claro. lo único que te quería preguntar es, antes de que siguieras, es ¿su rol crees que puede cambiar un poco a lo que vivimos antes de su salida? Es decir, que sí que entienda que hay partidos que no debe jugar, que si lo cambian en el minuto 70, tampoco Xavi es un gran partidario de los cambios, pero bueno, ya me entiendes, que no a lo mejor, que entienda un poco más su rol de, sí, soy el puto amo de aquí, soy el capitán de esta casa, soy el top uno porque así me lo he ganado durante años, pero yo ahora tengo un rol más de ayuda al colectivo, de ayuda al joven, de ayuda a la estabilización del equipo y no tanto en, digamos, en el egoísmo personal de superar barreras y de superar récords. Claro, es lo que no sabemos, ¿no? Me imagino que a la hora de volver a traerlo sería un punto importante a tratar. Y me imagino que tanto la dirección deportiva como el propio Xavi eh, hablarían con él, ¿no? Para ver en qué queda ese rol que tú dices. Claro, Messi siempre ha dicho que él prefiere no jugar de inicio, ¿no? Empezar en el banquillo a estar jugando y que le cambien. ¿No? Eso es lo que no le gusta. Entonces, no lo sé. Al final depende un poco también de lo que espere Messi viniendo aquí. Es lo que no sabemos. Messi es una personalidad que es bastante impenetrable en ese sentido. No, Ujú, muchas veces lo decían, ¿no? Messi no necesita ir a echarte una bronca o decirte algo. Te echa una mirada y tuerce un poco el gesto y tú ya sabes que algo anda mal. Entonces no lo sé. Claro, en cuanto a rol, evidentemente, Messi es Messi. Es decir, es el mejor jugador de la historia y por mucho que quieras que su rol sea un poco más, no residual, sino un poco más secundario, yo creo que eso es muy difícil. O sea, es imposible porque pasa un poco como pasa ahora con Busquets, ¿no? Que dices, bueno, ¿en qué partido le va a sentar? Todos los partidos al final son importantes en un cierto sentido y al final no lo sientas nunca, salvo que se te lesione o ujú. te lo sancionen. Entonces yo veo muy difícil que Messi vaya a aceptar
ese rol un poco más secundario de por el grupo. Además que, evidentemente, cuando tú lo traes, es porque traes a Messi. Es decir, no traes simplemente un jugador que te haga grupo, no traes un jugador que motiva a los jóvenes, no. Traes a Messi, que sigue siendo una de las estrellas del momento. Entonces, claro, ahí sí que me deja un poco de dudas. En lo demás, encaje deportivo, claro, si lo pones de interior, ya tienes que renunciar o bien a Pedri, que no creo, o bien a Gavi. Con lo cual, una de las características de este Barça, que es esa presión, se te va a caer de alguna forma. Ujú. Si lo pones arriba y sigues manteniendo los 4 centrocampistas, pues o lo pones donde Lewandowski, que lo veo un poco inviable, o lo pones donde Dembélé, Rafinha, pero estás en lo mismo. Si al final te encuentras un equipo que te obliga a defender muy en tu campo, no puedes atacar con Lewandowski y con Messi a 50 metros de la portería rival. Vuelves a tener un problema muy gordo. Para el 80-85% de los partidos que te vas a encontrar en la liga, sí, con Messi te da de sobra. Ujú. Puedes elegir Messi-Pedri, Messi-Gavi, la combinación que quieras. Messi normalmente te va a solucionar muchas cosas. Pero claro, ahí viene otra de los contras, que cuando tú te acostumbras a que Messi solucione los problemas, pues el funcionamiento del colectivo se va a ir resintiendo. Ujú. Porque ahora mismo tampoco tienes jugadores, quitando quizás Lewandowski, que tengan esa personalidad de decir, yo cuando la tenga, me la voy a jugar yo. No se la voy a dar a Leo. O sea, a mí que Messi me mire mal, no me importa. Ahora, si mira mal a un Gavi, si mira mal a un Pedri, a un Ferran, pues eso ya te mete en otro tipo de momento distinto. Y, y no sé, a mí me crea dudas por eso, porque al final también vas a tener que renunciar al equipo que estabas haciendo ahora. Ujú. Y a mí me parece eso, que es como no sé tanto si dar un paso atrás, sino de repente crear un paréntesis en el tiempo donde vuelvas a estar unos años detrás y luego una vez que se te vuelva a ir Messi, pues yo creo que vas a volver a tener que construir de cero. Es decir, no vas a estar en el mismo punto. Y añado a esto, eh, ahora mismo la relación de Messi con el aficionado blaugrana es básicamente perfecta, porque el aficionado blaugrana no ha tenido la ocasión de ver quizás a un Messi eh, que cada vez se vaya de menos gente, que el físico no le aguante para tanto, que en Europa quizás no le llegue. Entonces sabemos cómo es la afición del Barça en particular y del fútbol en general, que en el momento que el jugador no rinde, se olvida muy pronto del romanticismo. Y Messi ha tenido la suerte hasta ahora de ser un jugador al que no se le ha pitado, ¿no? Pero sabemos que la afición es muy voluble y en el momento que empiecen a llegar malos resultados, pues Messi va a sufrir las mismas pitadas que van a sufrir todos. Esto yo creo que no nos podemos engañar. Y a mí no me gustaría ver a Messi teniendo que soportar pitadas del Camp Nou o teniendo que soportar, yo qué sé, pues insultos o quejas en las redes o todo ese tipo de cosas. Mm. De lo que estabas comentando, me ha gustado el tema de que estábamos hablando al inicio del rol, el estatus un poco del que llegaría. Em, ¿Crees que cambiaría un poco, digamos, su gestión de ansiedad, de, de quizá de dar paso a otro tipo de jugador simplemente por lo que ha sufrido quizá en París a nivel sentimental, que yo creo que Messi, quizá me equivoco, pero yo creo que es un tío sensible en el sentido de tener conexión en cierta manera con el aficionado, básicamente porque siempre lo ha tenido en Barcelona siempre que ha estado, en Argentina tuvo una época muy mala y se notaba muchísimo cuando volvía al Barça, que volvía muy tocado. Ahora todos son flores, todos son muchachos, todo no sé qué, pero tuvo una época de muchos Sí, sí, sí. años de pasarlo mal y eso es una realidad. Nosotros lo veíamos y creo que ahora, digamos que lo que estamos viendo que le ocurre en el PSG es un poco lo que le ocurría en esa Argentina, ¿no? De llegar allí y sentirse un poco no querido y no entender esa situación que le toca, llegar a un Barça que sí que le entiende y además, digamos,
que cerrando un poco el culmen de títulos de su carrera, que a lo mejor no tenga esa ansiedad quizá de ganar una Copa de Europa pensando que no puede ganar un Mundial y teniendo que aumentar su vitrina a nivel clubes porque así puede destacar por encima del resto. Yo creo que ahora con el Mundial, no sé si me lo compras, pues quizá veríamos un Messi más relajado en ese sentido, más compañero, digamos, más eh, tendente al colectivo para no quizá mejorar en lo individual, aunque es un tío al final un animal competitivo que posiblemente no sea así, pero ya me entiendes, ese cambio de rol, esa mirada que decías tú, esa desaprobación, venir con un perfil más bajo, digamos, o crees difícil lo que te estoy comentando. Claro, es que no sabemos cómo sería el Messi que volviese al Barça. Pero al final, si tú tienes ese carácter competitivo, Difícil, ¿no? es muy difícil quitártelo de encima, ¿no? Y, y, por ejemplo, creo que una de las cosas que le ha pesado a Messi a lo largo de su carrera, sobre todo con Argentina, es esa sensación de que prácticamente estaba obligado a igualar las gestas de Maradona, ¿no? De decir, oye, pues Maradona, perdón, nos llevó a las máximas cotas con la selección, pues tú evidentemente, si eres tan grande como él, tienes que demostrarlo sobre el campo. Y creo que eso a Messi le ha pasado factura durante muchos años. Ujú. Y quedarse a las puertas, pues eso, de mundiales, de Copas Américas, al final ha hecho que su carrera sea en muchos momentos desagradable cuando se tenía que vestir la albiceleste, aunque ahora, como tú dices, se le haya perdonado todo. En el caso del Barça, pues evidentemente lo siente como su casa, pero claro, también eso es un arma de doble filo, porque yo, como decía antes, no creo que Messi venga simplemente a cerrar el círculo y a decir, bueno, pues si me voy con un par de ligas más y alguna Copa del Rey y tal, eh, con eso me basta, ¿no? Yo creo que Messi querría y quizás incluso se sienta obligado a darle una última gran noche europea a su equipo, sobre todo siendo el Barça, siendo su cuna, porque bueno, sí que es verdad que cuando le ves las veces que ha perdido con el PSG, pues evidentemente lo dicho, pues le molesta y se frustra porque es eso, es un Ujú. animal competitivo, da igual la camiseta que lleve. Pero volver quizás a caer o a fracasar, entre comillas, con el Barça, para él sería mucho más duro que fracasar con el PSG, porque el Sí, no, Barça lo siente más suyo. sí, es evidente, sí. Sí, sí. Cuando decías un poco la alineación que te costaba de ver el encaje por el tema de que al final, pues un posible sacrificado pueda ser Gavi o Pedri, eh, es muy temerario pensar en una opción de Pedri junto a Frenkie y Gavi con Messi, también Gavi que va un poco sobrado de Sí, pues era energía, un digamos. 4-3-3 quizás. Bueno, el 4-4-2, pero suprimiendo a Busquets, digamos, de la ecuación, teniendo más opciones, tienes más opción de rotación. Estamos viendo como el equipo, digamos, en mi modo de ver, aun teniendo mucha distancia de puntos en liga, creo que estamos llegando a algo justos y que a la mínima lesión que hay te cambia mucho el devenir del equipo y del estilo que quieras proponer porque te faltan piezas y estamos llegando, digamos, justos o rezando porque no hayan lesionados sin tener competición europea mediante, que sabemos todo lo que castiga ello. Sí. Y entonces, no sé, sería una opción más, una opción de relevo, de recambio, de opción en esa medular que está un poco justa. Con esto, si quieres, pasamos al otro apartado, que es el económico. Aquí es donde te diría yo, es donde quizás más dudas me genera su posible regreso. Ujú. No evidentemente en ese cerrar el círculo que creo que a nivel marketing sería bestial, sería un boom increíble. Es decir, la venta de camisetas, vamos, estoy convencido que se dispararía. La unión del Barça y Spotify, lo estamos viendo, por ejemplo, con Rosalía y tal, tendría 1000 opciones para poder potenciar la conexión. Si solo viene con un contrato de un año, o de 2 temporadas, la última, el último año lo puedes ir vendiendo y bueno, y no hace falta ni vender, el propio aficionado sabe que ya es de los últimos, que hay que consumir a Messi todo lo que puedas porque estás en las últimas oportunidades.
Eso creo que lo tenemos todos claro. Creo que también los que pensáis en no, esta es una parte que dices, joder, sería un movimiento también de marketing estratégico bestial. Ujú. Esto es evidente y el club pues no va muy sobrado No, en lo no, la verdad. económico. Luego estamos viendo también como lo del Spy Barça van saliendo noticias, que del tema del importe de los materiales hay dudas, de que quizá el costo es muy elevado y que quizá hay que posponer las construcciones y no ir a Montjuic ya. Bueno, quizás ese año o dos que tienes que esperar, pues es justamente el retorno de Messi y su despedida del Camp Nou. Te digo que despedir a Messi en Montjuic, a mí eso sí que es una de las cosas que me echa un poquito para atrás, un poquito bastante Hombre, además. sí, 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 yo creo que no tendría ningún sentido traer a Messi y tener Hacer que ese jugar con esfuerzo, él ¿no? fuera. Sí, Claro, es yo creo que es hasta partidario del stop a las obras. Ya sé que, joder, es una cosa estructural que va, pero bueno, al final creo que sería un momento, lo que tú dices, al final para todo, tanto para lo deportivo como para lo estructural en tema obras, para todo sí, es ello, creo que ponerle son una paréntesis. pausa. Sí, Es una y decir, pausa a la reconstrucción, ya no solo del equipo, sino física, ¿no? sí, Que también necesita el Camp disfrutemos Nou. de esto, Claro, ¿no? Que se acaba. claro, yo tampoco sé hasta qué punto es viable. Quiero decir, no sé si es viable paralizar un par de años las obras del SPY, porque yo lo que siempre he entendido, o los que siempre nos han querido decir, es que el SPY era fundamental para poder salir de esta crisis económica, ¿no? Que simplemente tenía que ser a partir de los ingresos que te generase el SPY la forma de salir de aquí. Si por muchas camisetas que vendas, eh, no sé, y suponiendo que te va muy bien en Champions y esas cosas, ostras, no sé si se puede compensar o él compensa al Barça económicamente parar esas obras 2 años simplemente por el hecho de tener a Messi y bueno, evidentemente yo me imagino los llenazos del Camp Nou cada 15 días. Pero claro, a esto nosotros no podemos alcanzar. Es decir, no, aquí no sabemos cómo funcionarían las cosas o lo que se haría. Eh, ¿El tema publicitario compensa lo que es traerte a Messi? Pues no lo sé, quizás sí. No sabemos el salario que se le daría. Yo estoy convencido de que, primero, no sería un salario bajo y segundo, nos harían la típica trampa, ¿no? De decir, no, es que Messi viene cobrando esto al año, pero resulta que a mitad de temporada es cuando te enteras de que, claro, el segundo año ya su sueldo se multiplica por 4 porque esa era la forma de que te firmase el primer año por mucho menos, ¿no? Porque trampitas de estas nos han hecho varias y con jugadores que no son Leo. Sí, Eh, aquí con lo del pero claro, salario, aquí, Roberto, que comentas, hay muchísimas dudas. Es decir, claro, aquí es evidentemente el Barça imposible saberlo. no puede pagarle ni el salario con el que se fue, ni el salario que percibe en el PSG, básicamente porque estamos viendo que el Barça le está costando inscribir a Gavi. La normativa, por lo que sea, llámale casualidad o no, eh, Sí, 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 a ver. aquella nos costó Dios y ayuda aprendernos la regla del 1-4, 1-3, 1-2 que iba variando en función. La conseguimos más o menos entender, nos costó un poquito. Hay muchos periodistas, oye, que aún no lo han entendido, pero más o Bueno, menos hay lo muchos conseguimos. periodistas que no han entendido muchas cosas desde hace tiempo, entonces tampoco vamos a pedirles que aprendan cosas nuevas. No, Entonces, no, no están para eso. cuando conseguimos entenderla más o menos, nos han hecho un giro de guión. En noviembre modificaron la norma, ya te digo, ya no seas mal pensado, pero había que justificar. No, no, vieron que no estaba bien, vieron que no estaba bien y dijeron, no, no, esta norma está muy mal, hay que cambiarla. Si Entonces, afecta luego a alguien, pues, ¿qué se va a hacer? O sea, mala suerte. claro, ya no antiguamente, digamos que tú liberabas un salario y de ese salario el porcentaje que fuera la ley en ese momento, si el 1,3, el 1,4, el 1,2, dependiendo de lo computaba el salario a la masa total, era en ese momento, es decir, si te liberabas eso, pues te daba ese margen. Joder, la ley estaba, joder, tiene sentido. Me estoy intentando arreglar, pero dame algo cuando libere un jugador, porque al final voy a minarme tanto en lo deportivo que, vale, sí, me arreglaré lo económico, pero a lo mejor me voy al fondo del mar y ya no Claro, sé y de de qué ahí me no sirve lo sales, económico, ¿no? Eh, evidentemente.
y en equipos pues, que están en Europa año tras año, pues bajar mucho en lo deportivo puede suponer un golpe definitivo si caes de estas competiciones. Entonces, esa regla se ha cambiado o se ha aplicado de otra manera, llámale como quieras, y entonces hay que justificar los siguientes años del contrato, que es el tema en el que Gavi no se está consiguiendo inscribir. Véase la barbaridad que es que hayamos sacado el pedazo de salario que tenía Piqué, el de Memphis y el de Bellerín, y no podamos inscribir un juvenil a nivel de su salario. Veremos a ver qué acaba ocurriendo, pero al final la liga está en un nivel un poco, digamos, forzando bastante la maquinaria para que el Barça siga bajando la masa salarial. Según el Barça, bueno, están, digamos, moderadamente contentos en el sentido de que sí que lo están consiguiendo, pero a mí ni siendo Messi, y eso que para la liga creo que sería muy provechoso su retorno, Sí, me cuesta verle que acepten el encaje de un salario que no creo que sea pequeño. Evidentemente no hay coste de traspaso, pero me parece cuanto menos complicado y también creo que Messi debería arrimar muchísimo el hombro porque ahí ya no es, oye, es que no te puedo renovar tal, no, es que mira, la liga me deja esto, es que no puedo hacer otra cosa. Aquí ya decides tú claro. si quieres pasar por el aro. Eso sí que sería un tema. Yo lo veo muy complicado. A nivel salario lo veo muchísimo. Y luego lo que tú dices, la balanza económica deportiva, si te compensa lo que te ocupe Messi a nivel de fair play, de no poder reforzar, pues quizás otras posiciones, o a lo mejor Ese su es el tema. llegada inhabilita, no lo sé, esto es un decir, inhabilita 3 llegadas. Dices, ¿qué Ujú. prefiero? ¿En qué situación estamos? Mucha gente de las que nos esté viendo, y posiblemente yo me incluye, si fuera viable, pues me daría bastante igual las otras opciones y las 3 Sí, sí, opciones que venga me quieras brindar. Messi Sí, y los de este año más Messi. y que seguramente lo racional te diría, hostia, pues tiene sentido a largo plazo estas 2, 3 llegadas que me propones, pero te compro mucho más tu versión de el paréntesis y la pausa de decir, bueno, ¿cuánto hay que hacer un año? ¿Hay que hacer 2? Vamos a pararlo todo. Tampoco creo que el equipo está muy cerquita de ganar una Champions, aunque creo que es un No, no, paréntesis no. que tampoco dices, hostia, es que tenemos el grueso del equipo en 28, 29 años, es un equipo hecho para ganar la Champions ya, si no en 2, 3 años, digamos que se le pasa un poco el arroz o en 4 años y quizás estás echándote piedras en tu tejado de lo que sería tener a Messi, que me parece una puta barbaridad. Es decir, que aun estando ya en, digamos, en declive, ya en sus últimos coletazos, pero bueno, no deja de ser una bestia futbolística. Sigo optando a tu paréntesis, es decir, estoy Claro, ahí en el romanticismo y en el cerrar el círculo y en el es que decir, es un si hay que poco, pararlo todo, se para. claro, es un poco la duda. Eh, Paras, digamos, haces este paréntesis 2 temporadas. Vale, lo haces. ¿Te compensa esas 2 temporadas? Bueno, quizás sí. Después de esas 2 temporadas, ¿en qué situación te quedas? ¿Con el estadio otra vez sin hacer, teniendo que hacerlo? Los ingresos que te proporcionaba Messi ya no los tienes. Vuelves El a caer, ¿no? equipo, claro, no lo has podido reforzar porque ese esfuerzo económico lo has tenido que usar en volver a traer a Leo. Y luego, claro, Busquets, evidentemente, ya no estará. Jordi Alba ya no estará. Y de repente te vuelve a quedar un equipo, Lewandowski tampoco estará, y te vuelve a quedar un equipo muy joven y prácticamente sin referentes, ¿no? En el que tu referente máximo, que era Leo, y luego quizás, quién sabe, Lewandowski o Busquets o el que sea, de repente no está ninguno de los tres. Entonces vuelves a encontrarte con 3 años más y las deudas todavía acuciándote, me imagino, y ya no tienes esos jugadores a los que te puedes agarrar para salir adelante. Entonces, claro, el post-Messi me parece que puede ser todavía más complicado de gestionar que el actual, que parece que el equipo está un poco sacando la cabeza y a mí me daría la impresión de que volver a traer a Messi sería realmente eso. Ese paréntesis lo que haría es retrocederte. Pero después de ese paréntesis vuelves a estar en esa situación de desventaja que vas a tener que volver a sacar adelante. Eh, por no alargarme mucho más, porque ya me imagino que estaremos acabando, yo solo quería dejar una reflexión y es que he estado pensando que
espero que si se decide traer a Messi, sea una decisión dentro de lo posible meditada, ¿no? Meditada en el sentido de, bueno, hemos estudiado el encaje económico, deportivo, etcétera, a nivel, yo qué sé, de las obras del estadio, todo. Porque lo que no me gustaría es quedarme con la impresión de que simplemente se vuelve a traer a Messi para que Laporta no se vaya como el presidente que dejó irse a Messi. Es decir, que el tema de volver a traer a Messi no sea simplemente por limpiar un poco la conciencia, entre comillas, de Laporta, de decir, yo no me puedo ir del Barça como la persona con la que Messi se fue, Ujú. ¿no? Y espero que ese presidencialismo que siempre a veces acusamos un poco a Laporta, ese, no sé si decir, egolatría, no se ponga por delante de lo que le conviene al Barça, ¿no? Es decir, si se trae, que se traiga, pero que esté todo muy bien pensado en esos años que está y los años de después. Que no sea simplemente por decir, chicos, yo no soy con el que Messi se fue. Entonces, espero que la Porta o los que tomen las decisiones pongan al Barça, ¿no? Y pongan el futuro del Barça por delante de su propio ego. ¿No? De Ujú. decir, bueno, que sepáis que fuimos los que volvimos a conseguir que Messi estuviese aquí, pero no a cualquier precio. Muy bien, la torre, pues, ay, la torre, perdón. Ya estaba pensando en el audio que se nos viene. Nada, Loberto, muchas gracias porque yo creo que después de lo que nos has explicado, varias espadas han bajado de tu yugular, posiblemente. Es decir, creo que cuanto menos el que opine un sí rotundo eh, puede entender tu punto de vista. Otra cosa es que diga, vale, sí, pero yo tengo mi venda en los ojos y quiero seguir teniéndola, quiero despedir Sí, como sí, se yo merece quiero y, y- decir, y todo para adelante. Es, yo es, creo es que todos entendible. estamos en el fondo en el barco de decir, si al Barça no le va a generar ningún problema extra, pues evidentemente no habría ningún problema, ¿no? Evidentemente que venga y que se retire cuando él quiera. El problema es que estamos en una situación que ha complicado las cosas tanto a todos los niveles que quizás traerle, pues hay que pensárselo bien porque el club está delicadito. Pues sí, pues nada, con mi lapsus anterior, ya he hecho un poquito de spoiler, os dejamos un No audio pasa nada. de Xavi Latorre, más o menos en una postura muy parecida a la que tú comentas, con sus argumentos, creo que parecido, es decir, creo que lo que explica él va un poco en la línea que explicabas tú. Pero se explica Eh, mejor. Se explica, bueno, se explica a la manera latorriana, es decir, Exacto. y sobre todo creo que parece que lo diga para que aguantéis hasta el final del vídeo y subir los algoritmos estos de YouTube, pero no, aquí no somos de pedir muchas cosas, Merece la pena. solo dinero para Edubada, pero quedaros Exacto. hasta el final del audio porque creo que la última frase os puede acabar de convencer en La conclusión es la en el, vencedora, está a mí me ha claro. hecho, cuanto menos me ha hecho dudar, Loberto. Hombre, ese argumento no se puede desdeñar así como así. Para nada. Roberto, un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, David, nos vemos. Adiós. Bueno, a ver, vamos a ver, el tema Messi es un tema delicado que levanta pasiones y asperezas entre el barcelonismo. Y yo creo que el regreso de Messi es simplemente algo romántico, algo totalmente intangible, que creo que no concuerda con lo que el Barça es hoy en día, ¿no? Que se está construyendo un equipo con una base de jugadores jóvenes, con una cultura del esfuerzo en el campo, en el cual pues la presión a campo contrario es innegociable, donde creo que hay jugadores que están dando un paso adelante, como por ejemplo Frenkie de Jong, jugadores arriba, como por ejemplo Rafinha o incluso el mismo Ferran, que requieren de mucho mimo y de mucha confianza por parte dentro de sus propios compañeros. No sé cómo encajarían, pues otra vez, teniendo a Messi como el eje del todo, en el cual pues a lo mejor antes de pues acabar una jugada ellos o
tener un arrebato de confianza y en vez de pasársela a Messi, pues jugársela sin tener que luego aguantar una miradita o una bronca, no sé. Eso por un lado. Luego está el tema liderazgos. Creo que el vestuario necesita de nuevos liderazgos. No es compatible pedir la vuelta de Messi y decir que no a la renovación de Busquets. Para abrir la ventana y que corra al aire hay que hacerlo en todos los sentidos. Que gente como Araujo, gente como pues el propio Pedri, aunque no lo veo tanto como líder, pero sí el tema de Araujo, que Ter Stegen coja un relevo de una capitanía que todavía no ha recibido de manera incomprensible. No sé, creo que tener de base de capitanes a Messi, Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, pues es volver un poquito a lo que a lo que pasaba hace 3 años, ¿no? Con unos pesos demasiado pesados en el vestuario, con mucho bagaje histórico y con poca autocrítica encima de ellos. Y luego ya está la parte económica. Yo no creo que Messi venga aquí a cobrar lo que cobra ahora mismo Sergi Roberto, ¿no? Creo que es gastar un recurso para otras piezas que nos hacen más falta. ¿Qué va a cobrar aquí Messi? ¿10 millones brutos? ¿12? ¿16? No tengo ni idea. Pero creo que no vamos tan sobrados como para desperdiciar el poco espacio salarial para fichar lo que realmente se necesite, ¿no? Insisto, la parte emocional y la parte más romántica yo la puedo entender, pero creo que el club no está ahora mismo como para dejarlo en manos de cosas irracionales y de cosas simplemente, pues bueno, idealistas o románticas, como he dicho, ¿no? Creo que el club tiene que mirar hacia adelante, pasar página. Sí que creo que hay que curar la herida que supuso la marcha abrupta de Messi, pero creo que hay muchas maneras de hacerlo. Eh, es mi opinión, sé que mucha gente no estará de acuerdo, pero para eso está esto, para diferentes puntos de vista, ponerlos encima de la mesa y que me coméis los huevos todos. Venga, hasta luego.